vida completa y eterna con Cristo Jesús. Pero hay gente que cree que está viva, pero en realidad está muerta por dentro. Su espíritu no tiene vida, no han sido vivificados. Entonces el 2 de noviembre, el otro domingo, el otro domingo tenemos el Halloween, con obras, juegos, espectáculos para todas las personas que ustedes creen que necesiten que vuelvan a la vida, estando vivos. Entonces va a ser un evento para jóvenes específicamente, pero también pueden venir ustedes adultos, no hay problema. También pues los espectáculos también son para ustedes, ¿no? Entonces, sí, ¿quiénes van a venir el 2 de noviembre? ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes van a invitar personas el 2 de noviembre? Eso. También tenemos el 9 de noviembre el encuentro de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en ese lugar? No, pero ¿cuántas mujeres hay en este lugar? Eso, entonces tenemos el encuentro de mujeres. Ya una de las pastoras invitadas ya le compramos los tiquetes, los compramos en fe. Ella ya viene para acá, entonces ya tiene fecha. El 9 de noviembre ya una de nuestras pastoras invitadas va a estar acompañándonos para este encuentro de mujeres, que sabemos que las mujeres son muy valiosas y Jesús fue el mayor defensor de las mujeres. Amén. Sí es. Y el 27 de noviembre, si no estoy mal, el penúltimo domingo del mes, tenemos al invitado especial, nuestro pastor John Romick. Eso sería el 23 de noviembre. 23 de noviembre, a nuestro invitado Pastor John Romick, nuestro amado, el que nos ha enseñado acerca de la doctrina rema, del espíritu de fe, de la palabra revelada, de todo esto de que hemos enseñado. Él ha sido el pastor de nuestro pastor, y él estará acompañándonos el 23 de noviembre, día domingo, ¿vale? Entonces, en noviembre no podemos faltar prácticamente. En noviembre hay mucho que dar. Dios quiere que terminemos este penúltimo mes de manera sobrenatural, recibiendo la doble, triple porción de su palabra. Y estos son los anuncios, ¿listo? Entonces, para que los tengan en cuenta, nos vemos entonces el 2 de noviembre. Traigan niños, jóvenes, invitados, primos, vecinos, yo no sé. El 9 de noviembre el encuentro de mujeres, que tiene un valor de 90,000 pesos. Cubre toda la alimentación, y también pues es para poder bendecir a las pastoras invitadas, claramente. Y ya el 23 de noviembre es la visita del pastor John Romick con nosotros, nuestro pastor, nuestro amado pastor. Y bueno, el día de hoy pues yo quería enseñar algo que es el pacto que permanece. La razón por la que quería enseñar esto es debido a que hace 9 días, el sábado pasado, nuestro pastor estaba oficiando una boda, un matrimonio. Y entonces mi pastor enseñó algo tan brutal que me dio la conclusión para sacar esta otra prédica. Estábamos en el matrimonio de Armando y Carolina, y fue todo muy bíblico. O sea, hasta se me olvidó cómo se llamaba el altar. Es un altar bíblico. El cupar, algo así. La cupá, ¿sí? La cupá, que entonces frente a testigos y todo esto. Y entonces está enseñando acerca del matrimonio que es un pacto entre tres. La verdad fue un matrimonio, creo que hermoso, creo que ha sido el matrimonio más bonito en el que he estado. La verdad no he estado en muchos, pero sí ha sido el más bonito en el que he estado. O sea, todos muy amables, la gente muy atenta a la predicación, y fue también pues para darle la gloria a Cristo y que la gente pueda aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero entonces a mí siempre me ha impactado el parentesco entre el matrimonio, la iglesia y Jesucristo, ya que las dos instituciones que Jesús creó, que Dios creó, fue primero el matrimonio y luego la iglesia. Y entonces cuando vemos las comparaciones, por ejemplo en Efesios 5 está escrito que el hombre debe amar tanto a la mujer como Cristo amó a la iglesia, pero que la iglesia debe honrar al hombre, a honrar a Cristo. Y
Entonces a mí me impresiona tanto lo que se vio ese día y la predicación de mi pastor que se dio garra, la verdad. Si se van a casar, ahí tienen a alguien que va a hacer una buena predicación sobrenatural. Y pues entonces él explicó acerca de las bodas judías, que primero el novio llega donde el papá de la novia, le da un dinero diciendo: yo puedo mantener a su hija, le voy a dar ese dinero como por así decirlo, una cuota inicial, le doy ese dinero y me voy a construir casa para ella. Y ella va a estar esperando, la novia se queda esperando con la vela y el aceite, haciendo saber al novio si llega, porque el novio no avisa cuando llega, que ella lo sigue esperando. Y ya el novio viene y se rapta a la novia y tienen su matrimonio, su fiesta de 7 días, y ahí ya son completamente esposos y viven en el lugar que fue construido por el novio. ¿Y por qué hago una aclaración de esto? Pues porque primero el matrimonio también es un pacto, y también que Jesús hizo un pacto con nosotros. El Nuevo Testamento es un nuevo pacto, algo superior y algo mucho mayor, y por esa misma razón debemos entender qué es este supuesto pacto, qué es esto y de qué trata el pacto que nos dio Jesucristo por la cruz que Él sufrió por nosotros. Y por esa razón le puse el nombre El Pacto que Permanece, porque hay muchos pactos que no permanecen, es porque están basados en el amor, o que piensan que el amor va a sostener la relación por siempre. Pero lo que mantiene una relación es un pacto. El verdadero pacto es lo que va a mantener una relación por completo, porque a veces el amor se cansa, el amor se puede llegar a cansar, pero un pacto está frente a Dios, frente a una pareja y frente a testigos, diciendo: yo estoy contigo y tú estás conmigo para siempre. Esa es la diferencia. Y hay gente que en algún momento sí entendió el pacto que tenía con Jesucristo, que lo que hizo Jesús por nosotros, pero se alejaron. O hay personas que ni siquiera saben que hay un pacto para ellos y nunca han podido disfrutar de esta promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un pacto que permanece cuando alguien se desentiende de Dios o cuando alguien nunca ha escuchado de Dios? Y por esa razón doy esta aclaración. Hablo primero del matrimonio de Armando y Carolina, que fue una belleza de matrimonio, muy bonitos ellos, y ahora pues expliqué lo de las bodas judías, porque hay algo muy importante. El matrimonio no es para gente no creyente, porque es un pacto que se hace entre tres: Dios, el hombre y la mujer, teniendo a Dios como el que une el matrimonio, y Dios no va a unir a un hijo o hija suyo con alguien que no cree en Él. Entonces, bueno, acá estoy hablando un poco del matrimonio, ya me meto más un poco el tema del pacto que hay con Jesucristo, pero es verdad. La gente dice: no, yo me caso, y el matrimonio se volvió una cultura para celebrar que dos personas decidieron vivir juntas. No, el matrimonio fue algo hecho por Dios. Entonces, ¿cómo si fue algo hecho por Dios? Que la palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Si una persona se está casando con alguien que no es creyente, para esa persona es algo de hombres el matrimonio, y entonces lo puede separar. Puede llegar a una separación. Pero lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El hombre no puede separar lo que Dios ha unido, y por esa misma razón es muy importante que en el matrimonio ambos sean creyentes y que hagan a Dios parte de ese pacto. Pero bueno, listo, ahora nos vamos a poner más serios. Eso era como un poco de explicación por si se quieren casar más adelante. Si no, pues vivan solteros. O sea, ¿qué problema tienen con vivir solteros? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema con vivir solteros? Bueno, entonces pues bien. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces voy a hablar un poco de lo que hizo Jesús a través de su trayectoria por nosotros, para que se cumpla este nuevo pacto, que Él vino como
Él es sumo sacerdote. En Hebreos, la carta a los Hebreos muestra la divinidad y la soberanía de Cristo Jesús, la superioridad de Él, que Él era el sumo sacerdote. Acá también habíamos hablado de que Él es el sumo sacerdote como Melquisedec, que Abraham dio sus diezmos y ofrendas a Melquisedec, que era uno sin ascendencia, sin descendencia, y que era el sumo sacerdote, que nadie conocía, no tenía registro de Él. Asimismo es Jesús, un sumo sacerdote, que no puede, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Jesús entiende tus debilidades, ese sumo sacerdote, porque Él también fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él fue perfecto, fue sin pecado. Entonces primero Él tuvo que ser perfecto, Él fue perfecto y el sumo sacerdote. Hebreos 8, versículos 6 al 7, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor ¿qué? ¿De un mejor qué? Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hay cristianos que idolatran el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley mosaica. Eso es un antiguo pacto. ¿Creemos que en el Antiguo Pacto? Claro que sí. Creemos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que no debemos matar, que no debemos robar, que no debemos engañar, no debemos fornicar. ¿Creemos en eso? Claro que sí lo creemos. Pero ese pacto fue un pacto menor. Un pacto menor que incluso ahorita se los voy a decir algo muy, muy curioso de por qué se tuvo que hacer un nuevo pacto. Porque es que nosotros a veces creemos que, o la gente idolatra, los cristianos idolatran y se vuelven una secta porque empiezan a hacer los rituales levíticos, o empiezan a idolatrar el Antiguo Testamento y están bajo la ley, y que no, los profetas y que no sé qué. Pero vengan, acá estoy diciendo que no hay un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, porque es mucho mejor este ministerio. Es mucho mejor este ministerio. En el versículo 6, cuanto es mediador de un mejor pacto. Él fue el mismo el que puso en este mejor pacto, que estableció sobre mejores promesas. Una persona no puede poner un pacto sobre otro a menos de que cumpla el anterior. Cristo Jesús, Él hizo perfectamente el pacto, el anterior pacto de la ley mosaica, y lo hizo a la perfección. Por esa misma razón, cuando a los ciegos les escupían en la cara, y por eso o les escupían, y entonces Jesús por eso escupió al piso hasta hacer barro y sanó a un ciego, porque era parte de la ley levítica de escupirle a un ciego, porque eran inmundos. Él lo hizo, pero también lo llevó a otro nivel. Amén. Él cumplió el antiguo pacto y lo hizo para que pueda dar un nuevo, mejor pacto. Porque si el anterior hubiera sido sin defecto, no hubiera habido necesidad de un segundo pacto. Y el primer pacto falló. El primer pacto falló por falta de compromiso de Israel con Dios. Salmos 81, versículos 11 y 12. Tengo muchos versículos, entonces les recomiendo, si están tomando apuntes, que lo tomen así bien rápido, porque son muchos versículos. Entonces Salmos 81, versículo 11 al 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esa palabra dejé también significa desentendí. Me desentendí de ellos, porque un pacto no es basado en cómo Israel se sentía de bonitos, de ay sí, yo amo a Dios. No, un pacto es lo que hace que permanezca uno en él. Entonces Israel no permaneció en el pacto porque hay dureza de corazón, y uno cuando está en un pacto puede tener dureza de corazón y se puede alejar de Dios. Pero en este caso, a diferencia de ellos, Dios se desentendió de ellos porque caminaron por sus propios consejos. Pero en nuestro caso, Él hizo todo para que nosotros no nos desentendamos de Él. Gloria a Dios. Entonces ya vemos tres cosas. Primero, que había un antiguo pacto
que Jesús cumplió al pie de la letra, lo hizo a la perfección para poner un nuevo, mejor ministerio suyo, que es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿A quién les gustan las buenas promesas? ¿A quién les gusta? La Biblia dice que si no vas a, si tu sí debe ser un sí, tu no debe ser un no. O sea, si tú dices, yo voy a ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia porque es lo que tú estás haciendo, comprometiéndote. De igual manera, Jesús lo que dijo lo hizo y vivió sin defecto para que este nuevo pacto hubiera sido el mejor para nosotros. Y el pueblo de Israel vivió como se le dio la gana en ese antiguo pacto, y por eso Dios se desentendió de ellos. Y a veces las personas, ahora nosotros ya no estamos en ese antiguo pacto, pero como les digo, apenas inicié la predicación, hay personas que conocieron el pacto, pero ellos fueron los que se han desentendido de Dios, ya sea por cualquier otra razón, cualquier circunstancia. Y hay personas que simplemente no saben que hay un pacto con mejores promesas para ellos. Por esa misma razón es muy importante tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, con su palabra. Porque primero, si tienes un encuentro con Jesús, ya sabrás que eres salvo en Él. Y segundo, si te permaneces en Él, vas a encontrar muchas mejores promesas para ti en este nuevo pacto. Amén. Versículo 1 de Pedro 1, versículo 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta palabra, versículo 18, en el versículo 18 dice que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Un rescate en la ley levítica era alguien que estaba en esclavitud, o alguien que estaba endeudado y tenía que trabajar como un siervo para poder pagar su deuda. Un rescate es pagar para que ese siervo sea liberado. Un rescate es pagar un valor para que esa esclavitud sea liberada. Y entonces eso fue lo que hizo Cristo Jesús. De hecho, la palabra redención, redimido, es pagado por precio de. Eso significa la palabra de redención. Sabiendo que fuisteis redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, ya no somos esclavos porque Él ya pagó un precio Él ya pagó un precio para que nosotros seamos liberados. Y la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo. Gracias. O sea, no fuimos pagados solo con oro y plata, que eso son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Dios, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, Dios ya había planeado tu salvación desde antes que tú nacieras. Dios ya había planeado comprarte por precio de sangre para que no te pierdas, para que dejes de vivir esa vana manera de vivir. Y no solamente eso, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, Él se ha manifestado en estos últimos tiempos porque Él nos ama. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En Hebreos también habla que Él es el autor y consumador de la fe. La fe en Cristo no es igual a la fe humana, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y acá podemos consumir la fe diciendo para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, sean consumadas solamente en Él.
Gloria a Dios, ¿no? Amén. O sea, apenas estamos empezando. Estamos empezando porque ya vimos, sacerdote sin mancha, somos sacerdotes sin mancha, que aquel fue mediador para una mejor promesa, en el cual hay un mejor pacto, porque si el anterior pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de un segundo. Pero como fue imperfecto, el pueblo de Israel se desentendió de Dios y Dios se desentendió de ellos por falta de compromiso a su pacto. Y no solamente eso, sino que como Dios se desentendió de Israel por su falta y su dureza de corazón, Él decidió rescatarnos por un precio de sangre para que podamos vivir de una manera con mejores promesas, así como hay en este segundo pacto. Gloria a Dios. Que fuimos pagados por precio de sangre. Y la razón por la que empiezo también hablando del matrimonio y del matrimonio, el matrimonio cristiano como debería de ser bíblicamente, entonces voy a hablar un poco de Adán y Eva, pero voy a hablarlo desde Romanos 5, versículos 18 al 19. ¿Quién lo tiene? Amén. Bueno, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo voy a leer un poco más lento. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Acá está hablando de ¿quién? De Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hablamos de Jesús. Y en 1 Corintios sí se hace la comparación del primer Adán con el segundo Adán. El primer Adán tenía un pacto perfecto. Un pacto en el que podía estar en la presencia de Dios constantemente, estar ahí, comer de todo el fruto de la tierra, estar con los tigres ahí acostado. Pero hubo transgresión y eso trajo condenación a todos los hombres. Pero de la misma manera, porque uno fue justo, vivió para dar justificación de vida a todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Los pocos, los muchos serán constituidos justos, por solo un hombre que fue justo, que trajo justicia por medio de la redención con un pago de sangre. Pero veamos los 18 y 19, pero leamos el 17, que dice, Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, toda la gente que se perdió por la transgresión de Adán, dice que muchos más reinarán en vida por uno solo. Van a haber más personas que van a ser salvas por Jesucristo que las que perecieron por el pecado de Adán. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Van a haber personas mucho más salvas, más salvación de la gente que murió fuera de Dios. O sea, así es como funciona un mejor pacto. Lo que se perdió en el anterior pacto, un nuevo pacto lo puede multiplicar y traer en gran abundancia para que todos lo puedan recibir de una manera gloriosa. Así es como funciona un nuevo pacto, un mejor pacto. Ahora sí voy a hablar de Adán y Eva, Génesis 2, 21 al 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, versículo, bueno, acá sí lo quiero leer desde la Biblia. Bueno, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Amén. Entonces Juan 19, versículo 33 al 37, este sí lo voy a leer desde la Biblia, porque tengo más cositas acá. Por eso les digo que traigan su Biblia. En su Biblia sí pueden rayar, pueden aprender mucho más. Hay concordancia bíblica. Juan 19, versículo 33 al 37. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le quebró el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Acá tengo muchas cosas de que hablar, la verdad. Pero por ejemplo, miremos por qué salió médicamente, por qué sale agua y sangre cuando traspasan a Jesús. Voy a poner esto acá. Dice: su muerte fue causada por asfixia y colapso cardiovascular, consecuencia de la crucifixión. Cuando el soldado atraviesa su costado, la lanza penetra el tórax, alcanzando el pericardio y el corazón mismo. En caso de muerte por trauma extremo o asfixia prolongada, el cuerpo puede presentar efusión pericárdica, que es una acumulación de líquido alrededor del corazón, efusión pleural, acumulación de líquido en la cavidad pulmonar, y por eso, al clavar la lanza, primero sale agua y luego sangre. En términos simples, el agua que salió indica que ya no quedaba sangre circulando. Su corazón estaba completamente detenido y la sangre se había separado en sus componentes, señales de muerte total. Cuando a la lanza lo atraviesa, significa que ya no quedaba más sangre en su cuerpo. Dios. Y ya no quedaba más sangre en su cuerpo. Gracias. O sea, cuando dice la palabra que literalmente derramó hasta la última gota de su sangre, es literal. Es literal. Y ahora, ¿por qué quiero leerlo desde acá? Porque es que también los dos versículos, el versículo 36 y 37, es algo que fue profético. Porque el Cordero de la Pascua no podía tener ningún hueso quebrado. El Cordero del sacrificio de la Pascua no podía tener ningún hueso quebrado. Y Jesús también hasta eso lo cumplió. Y hay gente que dice: no, Jesús, hay gente no creyente o que estudian y que no son creyentes, que Jesús intentó cumplir las profecías por voluntad propia. Pero ¿cómo Jesús iba a obligar al romano que si le rompían el hueso, no le rompían el hueso? Cuando normalmente a ellos les quebraban las piernas ya después de crucificados para que termine de morirse. O sea, hay cosas que ya fueron profetizadas y que fueron hechas que ya no dependían ni siquiera de Jesús. Ahora, ¿por qué hago la comparación de Génesis 2, 21 y 22 con Juan 19, 33 al 37? Voy a volver a leer el 33 y el 34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Así como la mujer nació del costado de Adán, la iglesia nació del costado de Jesús, porque hubo un precio que fue pagado para dar vida. Para Adán fue vivificado con el mismo Espíritu de Dios. Cuando Dios le sopla aliento de vida a Adán, Adán fue vivificado con el Espíritu de Dios.
Jesús fue vivificado con el Espíritu Santo después del bautismo. Pero cuando un ser vivificado da vida a través de un precio de ellos. Adán fue vivificado y tuvo que dar su costilla para que naciera Eva. Y Jesús fue vivificado en el Espíritu Santo y Él dio su vida para que ese Espíritu viva con nosotros todo el tiempo. Ahora vemos que, aunque así como la mujer nació del costado de Adán, la iglesia nació del costado de Jesús porque hubo un precio que fue pagado para dar vida, el precio de hasta la última gota de su sangre. Es la sangre que paga y redime y el agua que purifica. Por eso salió sangre y agua. Brutal, ¿no? Y ahora voy a leer un versículo que en lo personal es uno de mis favoritos, que es Efesios 1, versículo 13 al 14. Ahí está en la versión PDT, que es la palabra de Dios para todos. Es una versión muy sencilla de entender, pero también la tengo en la versión La Pasión, que es aún más sencilla de entender, pero solamente está en inglés. Pero ahí está traducida. Entonces lo voy a leer. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo por medio de Él. Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Dejémoslo ahí, no le damos la pasión aún. Entonces, les recuerdo lo que les dije apenas comenzar, como es una fiesta judía, como es una boda judía. Primero el novio va al padre y da un pago adelantado de que yo puedo mantener a la novia, para que viva la novia mientras yo no estoy. Y acá que estamos leyendo, que fue un pago adelantado del Espíritu de Él, que nos trae también libertad. Entonces Jesús dio el pago adelantado, o sea, Él murió y todo eso para darnos salvación, pero también dio un pago adelantado como certeza de que iba a volver por nosotros. Amén. Y como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Nosotros cantamos alabanzas no solamente porque es profético de celebrar antes de que ver la victoria, sino que es porque Él ya nos dio un pago adelantado. Por eso también debemos alabar a Dios. Él ya nos dio un pago adelantado de lo que merecíamos. No merecíamos nada y tras el hecho nos salvó y además nos dio un pago adelantado para nuestra salvación. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo Él nos dio el Espíritu Santo? Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Y hay gente que dice, eso de que Dios quiere que lo adoren, es que Dios quiere que lo adoren, que quiere que lo adoren, que todo el mundo que lo adore, que no sé qué, que es un Dios ególatra. Pero ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no adorarlo si Él ya lo hizo todo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en Él? O sea, Jesucristo es la figura histórica más completa y más documentada de todo el mundo, con más de 24,000 documentos, copias de manuscritos, testimonios de católicos, de judíos, cristianos, romanos y griegos, en un transcurso de 1500 años que separó la historia. ¿Cómo no voy a creer en Él tras el hecho de que Él derramó hasta la última gota de su sangre por mí y nos dio un pago adelantado? O sea, ¿cómo me cuestionaría eso? ¿Por qué no alabar a Dios si Él ya lo hizo todo? Porque Él es el único que es digno de toda gloria y alabanza, y puso el nombre de su Hijo Jesucristo sobre todas las cosas, y toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no alabar a Cristo Jesús? Por eso yo digo siempre gloria a Dios, porque es gloria a Dios, o sea, es el único que merece toda la gloria. Y esto es un pacto. Ahora veamos la versión La Pasión, que es una hermosura.
de este mismo versículo. Y gracias a Él, cuando ustedes que no son judíos oyeron la revelación de la verdad, creyeron en la maravillosa noticia de la salvación, ahora hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él nos es dado como un anillo de compromiso, como el primer adelanto de lo que viene. Pero leamos eso otra vez, que está en exclamación. Como el primer adelanto de lo que viene. Él es nuestra esperanza, la promesa de una herencia futura que nos sella hasta que experimentemos la libertad completa, todo para la suprema gloria y honra de Dios. Amén. De hecho, desde el matrimonio de Armando y Carolina, por la predicación de mi papá, me dieron ganas de, yo estoy que me molesto, que me quiero comprar un anillo que diga ES de Espíritu Santo, porque desde el momento que mi papá me enseñó, él no predicó este versículo, él solamente predicó el matrimonio, pero yo caí en cuenta de eso y desde ahí yo quiero comprarme uno de estos, porque es un pacto adelantado, es un pacto. Y como les dije, el sentimentalismo, el amor, no va a mantener el pacto, sino el pacto es lo que mantiene nuestro amor hacia Dios. Y una persona que no entiende el pacto es muy difícil que quede firme en Cristo, porque va a caminar en sentimentalismo. Y a veces el sentimentalismo no es tan bueno, porque por ejemplo por el sentimentalismo está la gente que se siente burro, que se siente perro, que se siente gato, y eso les quita uso de razón. Pero ahora lo que vemos es que el pacto es lo que sostiene el amor que hay entre Dios y nosotros. Dios siempre los amó, pero de nosotros hacia Dios. Cuando ustedes, yo me ponía a pensar y yo dije, yo ya no quiero hacer algo malo, no quiero hacer nada malo porque el Espíritu Santo está en mí, sino que ahora pienso en el pacto. Dios me dio un pacto, si hago esto, ¿estaría faltando el pacto? ¿Estaría fallando en el pacto? Al Espíritu Santo que dice en 1 Corintios 13:14 que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, si yo hago esto, ¿le estaría faltando al Espíritu Santo el respeto, la comunión con Él? Porque Él es nuestra herencia, Él es nuestro pacto, con nosotros estamos sellados. Cuando uno se casa, uno tiene papeles, y uno tiene que firmar esos papeles, sellar esos papeles, porque ahí es cuando se hace todo el procedimiento legal de que el novio y novia ahora son esposos, y nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu Santo, que dice, otra vez lo voy a leer, el 14, Él nos es dado como un anillo de compromiso, como el primer adelanto de lo que viene. Él es nuestra esperanza, la promesa de una herencia futura que nos sella hasta que tengamos todas las promesas de la redención y experimentemos la libertad completa. Todo para la suprema gloria y honra de Dios. Gloria a Dios. Si ustedes ya están felizmente casados, imagínense que Dios les dio un anillo a ustedes. Si ustedes no están casados, ahora imagínense que Jesús, de igual manera también les dio un anillo de compromiso. Les dio un anillo de compromiso. Qué hermoso versículo, ¿no? Ahora, desde antes ya nos conocía y fuimos predestinados, y lo conocimos fue por creer en Jesús. Ahora hagamos un pequeño recorderis. Él cumplió toda la ley antigua para darnos una mejor ley, un segundo pacto mucho mayor con mejores promesas. Y Él no solamente lo hizo así, sino que pagó un precio completo con su sangre, que murió y que le salió agua de su cuerpo, sangre de su cuerpo, porque ya no quedaba más sangre en su cuerpo, porque fuimos redimidos y comprados por su precio. Y no solamente eso, sino que porque fue atravesado por el costado, nació la iglesia. Y como nació la iglesia, también Él nos dejó al Espíritu Santo como un anillo de compromiso de que Él iba a volver por su iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora Romanos 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora hay que entender algo. Dios solamente conoció a algunos, y Dios a los que conoció, a ellos los predestinó. Porque hay gente que vienen del calvinismo, como la idea de, no, Dios dice, este sí es salvo, este no es salvo, punto. No está bien, porque ya podemos ver en el mismo versículo que ellos usan para decir esa salvajada. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién conoció? Dios. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios ya nos conoció, es porque nosotros creímos en Cristo Jesús. Y como creímos en Cristo Jesús, Él nos pudo conocer desde antes que existiéramos. Y como Él nos conoció desde antes, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Él es el primogénito. Antes era el unigénito, porque era el único que Dios conocía, porque Él es Hijo de Dios, Él es Dios completamente. Él era el único que Dios conocía, pero al momento en que Él murió y resucitó, ahora somos hermanos de Cristo Jesús. Que es el primogénito de muchos. Ahora Él no es el unigénito, sino fue el primogénito, que fue el primero. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora pensémoslo desde nuestra posición ahora como creyentes. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros estamos ahí. Él nos llamó, nos justificó, ahora somos salvos por su sangre, y ahora nos glorificó. Y nos va a glorificar nuevamente en el reino de Dios. O sea, gloria a Dios. O sea, que ustedes estén hoy es porque Dios los conoció por el sacrificio de su Hijo y los predestinó para que ustedes tengan un propósito en Él, para que ustedes sean llamados, para que ustedes sean justificados y también para que sean glorificados con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gloria. Hay una canción muy bonita que dice que, ya no me acuerdo cómo dice, pero dice que como que la gloria de Dios se me olvidó, que tu gloria en mí descienda, ven, lléname. O sea, la gloria de Dios puede ser descendida a nosotros por el Espíritu Santo. Y es algo tan hermoso porque es que hay tantas cosas de esto, muy hermosos. Es tan hermoso porque Él no solamente nos dejó al Espíritu Santo como señal de compromiso, sino para tener comunión con Él. Porque la idea de un pacto con alguien es que sí, es cumplir el pacto, pero también es estar en comunión constante con esa persona. Y también por eso nos dejó el Espíritu Santo. También dicen que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, o que podemos ir al lugar santísimo, porque ahí está su presencia. O sea, qué tan hermoso esto, que nos dio un compromiso y tras del hecho podemos estar con Él. Hay gente que dice, ¿qué hablarías con Jesús si tuvieras 5 minutos con Jesús? ¿Qué le dirías? Pues es que yo puedo tener un momento con Jesús acá, en cada instante. ¿No ves este anillo? Pues no lo tengo, pero el Espíritu Santo vive dentro de mí y esa es mi herencia, y ahora yo puedo ir en comunión constante con Él, con el Espíritu guía, el Espíritu consolador, el Espíritu que trae convicción de pecado, pero el Espíritu que da poder y autoridad. Amén. Es que cómo no alabarlo. O sea, Dios nos predestinó porque Él nos conoció por medio de su sacrificio de su Hijo. Ahora Él es el primogénito, nosotros somos sus hermanos. Y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Dice la Biblia que cuando Cristo venga,
Él vendrá por una iglesia gloriosa y sin mancha. Gloria a Dios. Una iglesia gloriosa y sin mancha. Nosotros somos una iglesia gloriosa y sin mancha porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y ahora para terminar, Juan 14, versículos 2 al 3. Juan 14, versículos 2 y 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el versículo 2, la palabra griega usada para moradas es moné, que significa una habitación permanente. Otra vez lo voy a decir. La palabra griega usada aquí en el versículo 2 de en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es la palabra moné, que significa una habitación permanente, un lugar donde quedarse. Gloria a Dios, ¿no? O sea, gloria a Dios. Porque, o sea, Él ya nos dio todo y el tras del hecho está cumpliendo, haciendo una morada para nosotros. Ya hay muchas moradas y hace moradas más para nosotros. Y dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque su mismo Espíritu vive en Él. Vive en Él y vive en nosotros. Entonces Él está tomando a sí mismo. Está tomando a sí mismo lo que le pertenece, que somos nosotros. Para que donde yo estoy, también vosotros estéis. En una habitación permanente y un lugar donde quedarse. ¿Saben también que es muy bonito ahora que me acabo de acordar? Esto no lo tengo acá anotado. Cuando Jesús resucitó de la tumba, dice la palabra, si no estoy mal, es en el libro de Lucas, que Él dejó todas las sábanas y todo sobre el cabezal, sobre la cabeza de la cama donde estaba postrado. En la cultura judía, como no habían redes sociales ni nada por el estilo como para comunicarse con él muy bien, entonces digamos, si un invitado estaba en mi casa y mi invitado se iba, pero iba a volver, él dejaba todo sobre la cabecera, dan como señal de que iba a volver. Y Jesús hizo lo mismo eso en su tumba, como señal de que va a volver. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, un breve recorderis. Jesús cumplió la ley por completo, el primer pacto lo hizo a la perfección, para poder morir y redimirnos a nosotros, creando un mejor pacto con mejores promesas. Y sabemos que las promesas de Dios son, las respuestas a las promesas de Dios son un sí y amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, Él nos dio mejores promesas, y ahora por medio de su sacrificio de sangre y agua, que fue atravesado por un costado, nació la iglesia, también nos dejó poder y nos dio al Espíritu Santo como un anillo de compromiso, como un pago adelantado de lo que Él viene por nosotros, que diremos también las bodas de Él, y que fuimos predestinados para conocerlo a Él por completo por medio del sacrificio de Jesús. Y por esa razón nosotros fuimos llamados, justificados, y nos va a glorificar y hemos sido glorificados, para que también cuando Él vuelva, en las casas de mi Padre donde muchas moradas hay, podamos tener una habitación permanente juntamente con Él. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Qué hermoso es. Y por eso es muy importante ver la comparación de un matrimonio con Cristo y nosotros, la iglesia. Y esto es un pacto. Y Dios es completamente soberano, pero Él ha limitado su poder por su propia palabra. Porque Dios es soberano es que puede hacer lo que se le dé absolutamente la gana. Suena un poco feo, pero sí. Y es fácil de entender así. Pero Dios no es completamente soberano porque Él se limitó a sí mismo. Por ejemplo, Él no puede mandar un diluvio, porque Él nos prometió que no puede mandar un diluvio. Ahora Él nos prometió salvación y una casa con Él, para una habitación permanente con Él. Y entonces Él no puede faltar a ese pacto, porque Él se cumple conforme a lo que Él diga.
Hermoso, ¿no? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no alabarlo? Efesios otra vez, el mismo versículo de Efesios 1, 13 al 14, dice, todo para la suprema gloria y honra de Dios. Que todo sea para la suprema gloria y honra de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este pacto. Y esto fue solamente por una predicación de mi papá del matrimonio, muy buena predicación, la verdad, que me hizo quedar en cuenta de esto. Y hay gente, como les digo, es la tercera vez que se los voy a decir, hay gente que conoció este pacto, pero se desentendieron de él, por cosas que pasaron, por situaciones difíciles, por desiertos, por problemas familiares, por problemas de padre e hijo, que se alejaron de Dios por cosas externas y se quisieron alejar del pacto. Pero también hay otras personas que no conocen este pacto, que no conocen lo que Cristo Jesús hizo por ellas. Entonces estas personas son las que debemos traer e invitar a la iglesia. También, si uno es de estas personas, este es el momento perfecto para darle gracias y gloria a Dios por este hermoso pacto en el cual Él nos dio a su Espíritu Santo como un anillo al dedo, un anillo de compromiso. Porque esto es solo un adelanto de lo que viene. Y Dios también quiere que seamos bendecidos, no solamente en los cielos, sino también acá en la tierra. Entonces por eso es tan importante poder enseñarle a las personas lo que dice 1 Corintios 1, la locura de la predicación. Porque esto es una locura. Lo que hizo Jesucristo por nosotros es una locura. Lo que podemos vivir en Él es una locura también. Que Él nos conoció para llamarnos, justificarnos y glorificarnos, eso es una locura. Pero como dice 1 Corintios 1, lo menciona 3 veces, que esta es la locura de la predicación del Evangelio. Hay personas que necesitan un encuentro con Dios, necesitan un encuentro con este pacto, con este amor tan incomparable que hay en Él, que nos dio un pago adelantado. Eso solamente lo hace el amor. Eso solamente lo hace el amor. Y hay gente que necesita conocer este pacto. No seamos envidiosos, no seamos orgullosos. Este pacto no solamente es para nosotros, es para muchos más. Porque por uno perecieron muchos, pero por uno muchos más vivirán. Que seamos nosotros los locos de la locura de la predicación, que enseñemos a otros acerca de esta locura, que hay algo mucho más allá. Que seamos nosotros aquellos que guíen con locura a otros. La locura no solamente se basa en saltar, gritar y danzar. Eso es para alabar a Dios. La locura es lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, o sea nosotros, locura. No seamos envidiosos. Este pacto no solamente es para nosotros, la iglesia, sino para los que están allá afuera, aquellos que necesitan este encuentro con este incomparable amor.
Es un amor que es mucho más allá de lo que podemos entender. Un amor que es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. La predicación del Evangelio es locura, pero esto es el poder de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este nuevo pacto. Porque si el anterior hubiera sido sin defecto, no hubiera habido necesidad de uno nuevo. Pero el anterior fue con defecto, te desentendiste por la dureza de corazón de ellos. Pero ahora, en este nuevo pacto, aunque si tenemos dureza de corazón, tú mandaste al Espíritu Santo para cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne. En este nuevo pacto tú no quieres desentenderte de nosotros, sino quieres vivir con nosotros en moradas, en habitaciones permanentes, en un lugar donde ya hay moradas para nosotros. Tú no quieres desentenderte de nosotros, porque tú diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Para que tenga una vida eterna. Porque tú nos conociste por medio de tu Hijo y nos predestinaste a ser llamados, justificados y glorificados. Padre, te damos gracias. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte, Padre, si ya lo hiciste todo por nosotros? ¿Cómo no glorificarte si nos has dado un anillo? Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos sello del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Tú nos hiciste templos del Espíritu Santo. No queremos ser moradas vacías nosotros. Que nosotros no seamos templos vacíos, sino que seamos templos llenos de tu presencia, de ese Espíritu Santo que es amor puro. De ese Espíritu Santo que es amor puro. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por mí. Derramaste hasta la última gota de tu sangre. Derramaste hasta la última gota de agua que había en tu cuerpo. Una muerte de asfixia total. Una muerte que fue para pagar esa antigua naturaleza vana de nosotros, con una redención completa, que fuimos pagados por un precio de sangre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, que este pacto pueda ser enseñado a muchos otros, que no pensemos egoístamente en este pacto solo para nosotros, sino para personas que están alrededor nuestro, que necesitan un encuentro contigo, un encuentro con esta promesa que tú no fallarás, porque tú eres un Dios que sigue la palabra, porque en el principio era el verbo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Levantar las manos es símbolo de rendición a Él. Le damos gloria a Dios, rindiéndonos completamente a Él. Entendemos que Él hizo un compromiso con nosotros y Él quiere bendecirnos en todo tiempo. Quiero que hagas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por este nuevo pacto, por esta revelación, por la locura que tú hiciste por nosotros. Que esta locura es poder de Dios para que otros escuchen este hermoso pacto, este hermoso amor. Porque gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Romanos 5. En un momento. Romanos 5. Damos gracias, Padre. Sigan orando ahí. Señor, te damos gracias por este nuevo pacto, porque es un amor incomparable.
un amor incomparable. Levanta tu voz dándole gracias a Dios. ¿Cómo no va a merecer la alabanza y la gloria de nuestro Dios? ¿Cómo no la va a merecer? ¿Cómo no la va a merecer? Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no es una fantasía decepcionante, porque ahora podemos experimentar el amor infinito de Dios que fluye en cascada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias por ese amor, Padre, que es como una cascada, que no podemos resistir las fuerzas de estar debajo de esa cascada sin darte gracias, que es por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te amamos y te adoramos. Para ti es toda la gloria y alabanza. Cuán excelente Dios es el nuestro. Todo para la suprema gloria y honra de Dios. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí con sus ojos cerrados, no voy a preguntar nada. Quiero que cierre sus ojos. El Espíritu Santo se mueve a través de su palabra. Y muchos venimos con problemas o con circunstancias, o pensamos que no tenemos problemas o circunstancias. Pero si tú vienes con un problema o con una circunstancia, ya sea emocional, ya sea de una persona, de una pareja, ya sea de un trabajo, ya sea de un conflicto matrimonial, de un problema con tu hijo o con tu hija, de un problema económico, de un problema con tus padres, de un problema de enfermedad. Si por un momento hoy tú viniste de pronto a que Dios hablara en referencia a esto, mira cómo el Señor te hace voltear tu mirada hacia la cruz del Calvario, hacia lo que en verdad pesa. Porque muchas veces estamos viendo la vida cotidiana y parece que esa fuera nuestra realidad. Pero pueda que tu realidad te haya envuelto en una crisis, depresión, soledad, rabia, frustración. Pero esta palabra que hoy Dios coloca es: míralo a Él, mira el pacto de Él. Y muchas parejas han vivido momentos difíciles porque construyeron y edificaron su matrimonio sobre el amor, y es lindo hacerlo, es necesario hacerlo, pero han faltado al pacto. ¿Por qué las personas no se entregan a Cristo? ¿Por qué las personas no vuelven a la iglesia después de un milagro? Porque son personas que no aprendieron a vivir en el pacto. Desde los 19 años yo conozco de Cristo y me volví a Cristo porque yo hice un pacto con Dios. Haz un pacto con Dios. Tal vez lo que te sostiene y lo que te trajo aquí es porque tú hiciste un pacto hace mucho tiempo en aquella iglesia donde comenzamos, y hoy estás acá y Dios te recuerda el pacto. Aquí lo importante es el pacto. Y si tú le fallaste a tu esposa, y si tú le fallaste a tu esposo, y si entre ambos se han fallado, eran porque no eran personas de pacto. Si tú no has sido enriquecido o la provisión escasea, es porque tú faltaste al pacto. Porque el Señor hizo un pacto: trae todos tus diezmos, ofrenda, y yo te voy a bendecir. Dios prometió sanarte, Dios prometió bendecirte, seas soltero, seas casado, bendecir a tus hijos y los hijos de tus hijos. Deja de mirar la circunstancia y mira el pacto. Yo quiero que si hay matrimonios aquí, por favor tómense de la mano. Si hay algo que reparar o arreglar hoy, háganlo hoy. Si hay un problema entre hijos y padres, hoy es el tiempo, porque hoy es el día del pacto. Así que toma la mano de tu esposa. ¿Dónde está mi esposa?
Y si tu esposo no está en este lugar o tu esposa no está en este lugar, toma la mano, cierra tus puños, tráela aquí, o si tienes una foto, no sé. Y repite esta oración, dile: Señor Jesús, bien fuerte, dile: Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara y porque tu palabra demuestra tu gran y maravilloso amor para con nosotros. Y presentamos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros sentimientos, y te pedimos que nos perdones si fallamos en este matrimonio, en esta tierra, Señor, porque no fuimos leales, fieles al pacto, porque renegamos el uno del otro, porque sabemos la debilidad del otro, porque lo podemos acusar, porque conocemos su flaqueza, su punto débil. Pero soy persona de pacto, ayúdame a ser persona de pacto, de comprometerme contigo y de comprometerme con la persona que pusiste a mi lado. Es en el nombre de Jesús. Y si alguno de los dos falló en el pacto matrimonial, es el tiempo de entregar ese dolor, esa aflicción y ponerla delante de Dios. No más, esto no más. Esto no va a dañar lo bueno que Dios tiene, porque Él es un Dios de pactos. Te damos gracias, Padre. Si alguien de pronto rompió una relación de pacto entre hermanos, entre padres e hijos, hijos y padres, entre amigos, vemos a David y Jonatán siendo los mejores amigos y con un pacto, como fueron bendecidos. Y te damos toda la gloria, Señor. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Amén, amén. Abrace a la persona que está a su lado, bendígala y dígale: estás en el lugar correcto. Dile: te amo, te bendigo. Qué bendición, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor ahí donde está. Qué tremenda palabra. Es un recorderis, porque hablaba con la pastora que va a venir en el nombre de Jesús, y hablábamos de eso. A veces decimos: somos cristianos, somos hijos de Dios, y vamos corriendo, y se nos olvida la fuente. Estamos tan preocupados con tantas cosas, con el afán de cada día, y se nos olvida la fuente, realmente el por qué nos reunimos y por qué hacemos lo que estamos haciendo, y es por Él. Todo es por Él y para Él. O sea, nuestra vida no tiene sentido si Él no es el fundamento, y a veces vamos corriendo y nos pasa eso, y es necesario volver al pacto. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Hay un texto que está en Joel 2:25 al 26, y dice: les compensaré los años que perdió mi gran ejército de langostas, la langosta que devora lo que destruye, lo que tritura y lo que consume. Comerán hasta ¿qué? Saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será ¿qué? Avergonzado mi pueblo. Amén. Entonces, yo no sé si ustedes conocen la langosta. No es la langosta del mar, sino ese bichito como un saltamontes, ¿cierto? Entonces dice acá que el enemigo vino como y devoró, y este bichito es el saltón, el revoltón y la oruga. Es todo el proceso de crecimiento de ese saltamontes, ¿sí? Y resulta que cuando acá no sucede, pero en Israel o en el Medio Oriente, cuando vienen estas bandadas de bichitos, arrasan en horas todas las cosechas. Entonces empieza el gusanito, luego el bichito más grande, y pueden arrasar cosechas enteras. Entonces acá el pueblo de Dios estaba azotado por la oruga, el saltón, el revoltón, el grillo, y son millares, a tal punto que hasta se oscurece donde está.
Yo no sé si han visto en History Channel y todos estos documentales donde arrasan con todo, y hay momentos donde el enemigo se levanta como un río, ¿verdad? Se levanta y empieza a pasar y empieza a cobrarte factura por donde uno menos piensa, que uno está protegiendo por acá y se viene por acá, luego está protegiendo por acá y se viene por acá, ¿cierto? Sea en la familia, sea en las finanzas, sea en la pareja, sea en el trabajo. Pero algo que sucede, es una promesa de Joel, es que viene un tiempo antes de la restauración y la restitución, antes de venir el Señor y darte dinero. ¿Cuántos quieren dinero? El dinero es necesario. Antes de esto, dice la palabra, y Juan Daniel nos enseñó aquí, que vendrá un derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando viene un derramamiento del Espíritu Santo, empieza a moverse lo sobrenatural de Dios. Acá hemos visto mujeres con cáncer ser sanadas, hemos visto familias restauradas, matrimonios, ¿verdad? Porque para eso es que vino el Señor. No solamente, gloria al Señor, la promesa tan grande que tiene una habitación preparada para nosotros en el cielo, sino quiere que nosotros dejemos esa vieja manera de vivir y podamos vivir plenos en el Señor. Y dice la palabra eso, que el robo es del enemigo, ¿sí? Entonces aquí estos bichitos vinieron a consumir poco a poco, pero algo que Dios quiere hacer es restaurar, es sanar. Esa es la esencia de Cristo. La esencia de Jesús es sanar tu vida, es restaurarte, es entender tu posición en Cristo, porque muchas veces nos volvemos religiosos, y cuando tú entiendes, o sea, yo estaba muy conmovida, mi corazón allá atrás, viendo a Juan Daniel, o sea, cuánta luz trae el Espíritu Santo a través de él a mi vida, porque a veces se nos olvida eso, la fuente es Él. ¿Y va a venir restauración? Amén. ¿Va a venir restitución? Amén. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es cuidarte, es amarte, es protegerte. Y acá dice eso. Entonces, parte de esto es que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el corazón del pueblo se vuelve al Señor, Dios responde con abundancia. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que el reino de Dios se extienda. Amén. Por eso vamos a hacer un encuentro maravilloso de mujeres. ¿Cuántos vamos a venir? Amén. Porque queremos que las mujeres entiendan su identidad, que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellas, que puedan caminar, más que la palabra de moda ahora, empoderadas, es llenas del Espíritu Santo, que entiendan su identidad en Cristo, ¿sí? Juan Daniel dijo algo, y es que el mayor promotor de las mujeres fue Jesús, el que los defendió en medio de una sociedad tan machista. Se llama Jesús de Nazaret, y eso es lo que el Señor quiere hacer. Ahora, cuando una mujer se levanta en el Señor, suceden cosas, familias se convierten, ¿verdad? Donde una mujer está llena del Espíritu Santo, la compañera de trabajo, la amiga, empiezo a decirte, oye, te tengo buenas noticias. Amén. Sé que los hombres también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando una mujer es llena del Espíritu Santo, empieza a moverse toda una familia. Acá yo tengo mujeres que pueden traer, no, voy a traer a mi familia, y vienen con 20 personas. Amén. Porque ese es el poder que Dios tiene, y ese es el derramamiento, y esa es la restauración. Lo que comió el saltón, el revoltón y la oruga será quitado, y viene un tiempo de restauración. Estamos en el mejor tiempo. Así el mundo te diga, no, el mundo y el presidente y la política y todo lo que está sucediendo, pero créanme que es el mejor tiempo para la iglesia. La cosecha está lista, y es tiempo de afirmarnos en el Señor, de clamar por Él, de tener un tiempo de intimidad. ¿Cuántos queremos llevarnos esto que vivimos acá a nuestro lugar secreto? Y va a ser mucho mejor, va a ser mucho mejor, porque el Señor le va a mostrar por qué personas orar,
¿Por qué personas? ¿A qué personas bendecir? Amén. Entonces yo quiero que hoy oremos por esta ofrenda, porque el Señor promete sanidad, restauración, restitución, no como un acto de obligación ni de legalismo, sino dice la Biblia que cuando den, démoslo con alegría. Así que si usted no está alegre, es mejor que no dé. ¿De verdad? Dice la Biblia que da con gozo. Entonces, si usted no tiene la revelación, tranquilo, no hay problema. Pero si usted tiene la revelación y quiere bendecir este lugar, y quiere bendecir el encuentro, el Holy Wing de Juan Daniel y Sara, quiere bendecir todo esto que se viene tan tremendo, porque vamos a terminar el año en bendición. Amén. Porque vamos a terminar el año en victoria, y no son palabras vanas, la Biblia lo dice. Ay, no, es que usted es del evangelio de la fe. Sí, dígale que sí, porque es preferible creer a no creer. Y la única manera de ser salvos es creyendo en Jesús. Amén. Eso lo hablábamos hace poco con alguien. ¿Usted cree que esa persona que está en delitos y pecados es salva? ¿Qué dicen ustedes? Sí, se arrepiente. ¿Se aceptó a Jesús? Sí. Porque la salvación es una cosa y heredar el reino es otra cosa. Pero bueno, eso se los he explicado en otra charla. Entonces, tome su ofrenda ahí y vamos a orar, porque creemos que es un tiempo de restauración. Esta palabra me gusta, dice: les compensaré los años que perdió mi gran ejército de langostas, la langosta que devora, la que destruye, la que tritura, y comerán hasta saciarse. ¿Cuántos les gusta comer? Amén. Y comer rico. Entonces vamos a orar por las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Gracias, Señor, porque es por fe, y es por fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias, Señor, porque vendrá un tiempo de un derramamiento del Espíritu Santo, donde tú te moverás en cada vida, en cada corazón, conforme a lo que tú quieras, Señor, a lo que tú quieras hacer, Padre. Hoy en el nombre de Jesús hablamos a toda mentira de Satanás, a todo lo que te ha robado, a todo lo que te ha maldecido tu vida, tu salud, tu familia, tu integridad, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que viene un tiempo de restauración y de restitución, y esto será como aguas que pasar. El Espíritu Santo va a traer consuelo ante pérdidas muy grandes. Él es el consolador, y el Señor va a traer sanidad divina, un consuelo total. Hoy te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Hoy bendigo tu entrar, tu salir. Hoy bendigo el fruto de tu vientre. Hoy bendigo el trabajo de tus manos. Hoy bendecimos la alacena. Llena ahora, Señor. Trae respuestas económicas. Si hay alguien aquí que no tiene trabajo, oramos para que millares de ángeles se muevan a tu favor con tu hoja de vida, trayendo conexiones divinas, Señor, llenando tus alacenas, llenando tus cuentas bancarias con el sustento, con la abundancia, con la sobreabundancia, con ideas creativas, Padre. Alinea el sentir de nuestros corazones a tu presencia y a tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí. ¿Cómo estás? Puedes ofrendar. Bueno, hoy es un día muy especial.